Oye Maka, ¿quieres jugar al Star Wars Shadows of the Empire? En este juego hay un personaje principal. 1. Buen inicio, ¿verdad? Nuestro personaje principal es este tipo llamado Dash Rendar. ¿De dónde viene? De un puto agujero espacial, por supuesto. ¿Cuál es su historia? ¿Es un cazarrecompensas salido del planeta de los simios o del sector Z o del Sol? No tengo una puta idea. ¿Por qué ayuda a los rebeldes? Primero por dinero, y luego porque Chewbacca lo amenazó con sabotear su nave. La verdad no sé qué chingados, porque nunca dicen, capaz que mi teoría es cierta. Es uno de los personajes más planos que he visto. He visto personajes así de aburridos y planos, pero suelen ser personajes secundarios, y en esta ocasión es el protagonista de la historia. El juego te dice que primero Dash y un puto robot que le ayuda o lo tiene secuestrado, no sé, están realizando ayudas para los rebeldes solo porque les van a pagar dinero, pero al final, de repente ya todos son amigos solo porque no tengo idea qué carajo pasó. Me chocan los personajes que hacen cosas en una película, serie o juego sin un puto motivo. Los personajes secundarios, o semiprincipales como prefieran llamarlos, son tan grises y aburridos que les dedicaré solo unas pocas palabras. Está el grupo de los rebeldes. Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca y Lando Calrissian. ¿Alguna vez jugamos con ellos? No. Todo el juego se juega con el pendejo de Dash. El villano del juego se llama Cisor. No carajo, ese es un Pokémon. Este idiota que se llama Príncipe Cisor. El pendejo quiere matar a los rebeldes para que el emperador lo admita en lugar de Darth Vader. ¿Sale Darth Vader? No. Les juro que estos pinches pseudo personajes son la mierda más aburrida que he visto en un buen rato. Me cagan todas las disque historias que se inventa el pendejo de George Lucas para rellenar supuestamente la saga de Star Wars, que termina torciéndola y complicándola más, pinche estúpido de mierda. ¿Por dónde empiezo? El control de este juego es una de las cosas más frustrantes y asquerosas que he probado en un juego en 3 dimensiones. Desde el menú principal nos encontramos con problemas. Te mueves con la cruz direccional, y tú crees que puedes acceder a esta parte de abajo solo bajando, pero no, necesitas picar L o R. ¿Por qué carajo no puedo solo bajar y elegir una opción? Hoy ten cuidado porque en estos menús de mala muerte, A y B, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué cambiar algo que desde siempre se ha clavado en nuestra mente como básico? A es aceptar. B es cancelar. ¿Cómo carajo jodieron algo tan sencillo como es el control del menú principal? Oh, pero aún no les he hablado del control de los personajes dentro del juego, apenas es la punta del puto iceberg de mierda. El puto juego tiene 10 niveles y se supone que tiene 2 modalidades de juego. Un shooter que puedes jugar en tercera o primera persona combinado con plataformas, y un juego de naves tipo Rogue Squadron o Star Fox 64. Sí, claro, como no, brincos diera el puto diseñador de esta cosa. Fracasa en todos los géneros que intenta emular. Ahí tiene un nivel donde intenta ser un juego de carreras o un puto intento de nivel de manejo. Hablemos primero de las modalidades con la nave, que son las decentes, si por decente nos referimos a un pedazo de mierda. Desde el primer escenario, la batalla de Hoth, el primer problema del control surge. Los putos controles están más tiezos que una puta barra de acero del carajo edificio Empire State, y tienes que forzar todos los movimientos de la cochina nave. Yo me quejaba de que en Star Fox algunos pilotos se estrellan contra ti. Ahí al menos puedes dominar la nave fácil y eficientemente, aquí parece que la estás moviendo como si estuviera al final de un tubo de acero muy pesado. Suerte moviendo esa basofia. En la siguiente modalidad de la nave, esta se maneja sola y tú solo vas disparando como pendejo a todo lo que se mueve, los escenarios duran horas, las putas navecitas ni ves por dónde carajo van. En el último nivel, destruyes una estación espacial. Aquí básicamente no se sabe qué carajo está pasando. Solo ves 10.000 putas naves pasar como trozos de mierda y no se ve qué carajo pasa. Si destruyes cosas es por puta suerte, la nave parece que va viajando a 3 km por hora y el escenario se ve como la mierda. Antes de hablar sobre la sección de shooter, hablaremos de este nivel donde tratas de manejar una puta moto, y digo tratar, porque eso es lo que haces. Tratas de controlar esta porquería con los controles más malos para un escenario de manejo en 3 dimensiones que jamás hayas visto en tu vida. Quizás no se ve tan difícil, pero solo si lo has jugado entenderás lo ridículo que es tratar de manejar esta basura. Pero ahora sí nos vamos a poner serios.
La sección principal del juego son los niveles de plataforma combinado con shooter, y les juro que jamás han jugado algo parecido. Es malo. Muy malo. Si controlar las naves era difícil, mover a este pendejo ágilmente es toda una proeza digna de una puta medalla. Lo único que quiero es subirme a estas piedras para alcanzar el techo de la nave y tomar ese challenge point y el imbécil solo se cae y se cae una y otra vez. El control está tieso, todos los movimientos se sienten forzados, y carajo parece que estás moviendo a una pendeja figura de acción coleccionable de Dragon Ball Z. Cuando saltas, la chingadera esta parece que el cabrón de mierda está en la luna, porque da unos saltos descomunales de 30 kilómetros que tú te quedas con cara de que qué chingados se metió antes de venir el imbécil. En este nivel es donde más se siente porque con tantito que la cagas en un saltito y el pendejo sale despedido como si no hubiera gravedad en el puto planeta. En todo buen shooter de este tipo, tienes la posibilidad de apuntar manualmente si es que te da la gana hacerlo, pero en este juego, el pendejo apunta automáticamente. Podrías pensar que eso vuelve las cosas más fáciles, pero solo vuelve la idea de un juego de disparos aburrida. Lo único que tienes que hacer es ir caminando como estúpido dándole putazos al botón B, y el pendejo le disparará a lo primero que se le cruce. Para mí, eso no es divertido. Si presionas Z, entras a una modalidad que intenta servir de eso, pero, era muy difícil que agregaran uno de estos para saber a dónde coño estoy disparando y no tirar como si fuera un puto juego de ruleta rusa. Además de que se siente fijo y no se puede apuntar con comodidad. Este juego tiende a sacarse enemigos por debajo de la manga, literalmente. A veces cuando doblas una esquina, de repente algo le empieza a disparar al pendejo y tú te pones a girar como idiota disparando como un puto loco solo para que te des cuenta que el enemigo estaba en un ángulo donde, por culpa del pendejo control, no podías dispararle antes de que él te disparara a ti. Eso es hacer trampa, carajo. Puedes cambiar la modalidad de la cámara con la cruz direccional, pero para mí es una función inútil, porque en primera persona ni se ve bien lo que haces y es difícil calcular tus saltos, en otra la cámara se ve como un intento barato del modo de cámara de los primeros Resident Evil, y en tercera persona está el problema que ya mencioné. Puedes conseguir algunas mejoras para tu pistola, pero son muy pocas y no mejoran demasiado el modo de juego. El pendejazo también puede usar una como mochila con cohetes para volar, pero buena suerte acostumbrándote al pendejo control. Para activar la madre esta, presionas C para el lado derecho, luego para subir, presionas A, y para quitarlo, debes presionar de nuevo el botón C hacia la derecha. Refiriéndome rápidamente al juego Sonic Adventure 2, cuando usas a Tails o a el Dr. Eggman en sus vehículos, también tienen unos propulsores para elevarse, ¿y cómo funciona? Picas A para saltar, y para prenderlos, solo picas A otra vez y cuando lo sueltas el monito cae. No tienes que estar haciendo mierda de prender la pendejada esa y activarla y apagarla y su madre. Me van a decir que el Sonic es un juego de una generación más avanzada, pero no tiene nada de científico ni de Super 128 bits del puto GameCube, un sistema de propulsión que funciona con un solo puto botón por caridad de la chingada. Además, para lo súper complejo de su puto sistema de propulsión, no me digan que era muy pinche difícil hacer el sistema con un solo botón. ¿Creen que acaba ahí? Muchas veces quiero que el pendejo active un botón o ponga una bomba o algo, que saben con qué botón es. R. Sí, R, ¿qué carajo es eso? Pero si tú dijeras, es que funciona pero no, tienes que estar en una posición muy exacta para que funcione el puto comando. Y en esta parte, donde tengo que poner una bomba mientras uso el pendejo propulsor, tengo que estar nivelando al tipo este en el aire, picando R como pendeja para que ponga la bomba en ese puto cuadrito. Es frustrante, es ridículo y una plasta de cagada. ¿Qué es lo más importante de un juego? Pues poder jugarlo, pero este juego está en el límite de lo jugable. No es divertido, es frustrante y solo sigues jugando porque no vas a dejar que el puto juego te derrote. No hay excusa en decir que era un juego de Nintendo 64, porque si comparamos la movilidad y facilidad para controlar a Mario en Mario 64, este juego se queda como una cagada que a alguien se le olvidó terminar de programar y refinar.
Mario 64 fue un título de lanzamiento para la consola, así que este juego no tiene excusa. Y les juro que no tengo la paciencia para ponerme a checar las dificultades más difíciles, si ya el puto nivel fácil es difícil, por un pinche control de la cagada y unas gráficas sacadas de lo más profundo de un depósito de basura visual, oh sí, y ahora les hablaré de ellas. Pero la review ha salido más larga de lo que esperaba, así que los veré en la segunda parte para terminar con los puntos que faltan.